Hola, espero que estés bien, te doy la bienvenida. En este video vamos a hablar de cómo se clasifican los públicos, particularmente de qué es un público para comenzar y qué es un stakeholder, hay una pequeña diferencia, después el concepto de vínculos y después cómo caracterizamos, cómo armamos un mapa de públicos y qué maneras tenemos de clasificar a estos públicos. En el ámbito profesional, conocer con quién vamos a tener una conversación, un diálogo o un vínculo, en el caso de las relaciones públicas, nos permite conocer cuál es la naturaleza de nuestro trabajo. Es decir, para qué estamos haciendo lo que hacemos. Y en este sentido tenemos que visualizar que cada contexto y cada empresa genera sus propios públicos. Es decir, los públicos que tiene hoy una organización quizás no son los mismos que tenga dentro de un año. El contexto en el que está, cómo se maneja, cómo comunica y cómo se vincula va generando distintos públicos dependiendo de la situación. Entonces tenemos que poder adaptarnos a eso. El concepto de público depende del autor que tomemos, vamos a encontrar distintas definiciones, pero para ponerle un marco a todo el concepto de qué es un público para las relaciones públicas, vamos a decir, como Dewey, que un público es un grupo de personas que se enfrenta a un problema similar, que reconoce que ese problema existe y se organiza para hacer algo al respecto. Es decir, tiene que cumplir con estas tres características, que tienen un problema, que lo reconoce y que se organiza. En ese sentido, este autor lo que propone es que un público va a estar determinado por la situación en la que estamos atravesando como empresa, como organización. Estos públicos van a compartir intereses en común y las acciones que nosotros hagamos desde la empresa o desde la marca van a interceder en ese vínculo que querramos formar. También está el concepto de stakeholder. El stakeholder es un individuo o grupo de individuos que tienen un interés particular o tienen una incidencia particular en la organización. Puede verse afectado por sus decisiones y la empresa también puede verse afectada por el accionar de estos stakeholders. Es decir, que el stakeholder va a ser un público, pero un público prioritario, ¿sí? ¿Por qué? Porque son afectados por las decisiones de la organización, pueden influir en ellas, implica una relación de interdependencia entre ambas partes. Y a diferencia de los públicos, que pueden surgir de un problema o una situación, los stakeholders tienen una relación más continua con la organización, es decir, son indispensables para el desempeño de la empresa. Pueden ser individuos o grupos, pueden incluir a empleados, consumidores, accionistas, comunidades, medios de comunicación, entre otros. Este concepto se enfoca en el interés o en la participación que tiene la organización, mientras que el concepto de público se centra en la conducta que vamos a tener comunicacional. ¿Sí? Vamos a diferenciar el concepto de público del stakeholder, ya que no son lo mismo. El concepto de vínculos. Todo vínculo es la conexión que se tenga entre una organización con los sistemas que tiene alrededor, es decir, los distintos públicos, los distintos ejes o las distintas situaciones que la rodean. Según Esman, existen 4 tipos de vínculos principales: los posibilitadores, los funcionales, los normativos y los difusos. Los posibilitadores son aquellos que le brindan autoridad o le brindan recursos a la empresa, es decir, que posibilitan que esa empresa funcione. Los funcionales son aquellos que reciben de la empresa o que le brindan a la empresa. O sea, hay funcionales de input y funcionales de output. Por ejemplo, de input hacia la empresa pueden ser los proveedores, ¿sí? Porque brindan un servicio a la organización. Los normativos son aquellos que se enfrentan a problemas similares. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, un colegio profesional que nuclea a distintas empresas o profesionales de una misma área. Todos tienen la misma circunstancia, los mismos problemas. Y los difusos son aquellos que no puedo clasificar claramente, que no los puedo identificar para poder decir, bueno, son de tal o cual, ¿sí? Bien, esto es según Esman. Después, los públicos tienen ciertas características que tenemos que identificar y tratar de ver
¿Qué características me permiten comunicar o adaptar el mensaje? ¿Sí? Una es la homogeneidad. ¿Sí? Un público es una, no es como una masa, ¿sí? Que es heterogénea, es una masa de gente, no sé quiénes son, no puedo identificarlos, ¿sí? Un público, en cambio, tiene cierta homogeneidad. Yo puedo decir que, por ejemplo, tengo un público de activistas. Todos tienen un problema similar o todos tienen una circunstancia parecida. Después, tienen conciencia del problema. Esa es otra característica que dijimos que Dewey era una de las que ponía en la definición. Los miembros de un público reconocen que existe un problema y que les afecta, ¿sí? La interacción que tengan entre sí, si es los miembros de un público interactúan entre sí, ya sea cara a cara o a través de canales de comunicación, es decir, a través de distintos o todos los canales que tenemos disponibles, pero interactúan entre sí, que accionan, es decir, puede organizarse y actuar y abordar el problema, ¿sí? O confrontar a una empresa, ¿sí? Por ejemplo, una huelga, un piquete, son un público específico que actuó en consecuencia de acciones de la organización. Y después, otra característica es la vinculación. Los públicos están vinculados a las organizaciones a través de qué es lo que reciben de ellas o qué consecuencias tienen sobre ellas. O al revés, qué consecuencias tienen los públicos sobre la organización. Por ejemplo, una universidad, un público prioritario van a ser sus alumnos. Sin alumnos no hay universidad, ¿sí? Otro concepto que tenemos que tener presente a la hora de clasificar públicos es el mapa de públicos. Villafañe es un autor que plantea este recurso de armar un mapa de públicos en el que hacemos un listado en donde identificamos, analizamos y clasificamos a los públicos que tenemos de una manera exhaustiva. El propósito, el objetivo es comprender qué diversidad de públicos tenemos y qué podemos hacer, o sea, qué nivel de influencia tienen ellos y qué podemos hacer en consecuencia, qué acciones podemos hacer con cada público. El mapa de públicos tiene que ser exhaustivo, es decir, hasta el último nombre que se nos ocurra como público, y nominal. A ver, desde las relaciones públicas, y esto es importantísimo, nunca hablamos con la prensa. La prensa no es un alguien con el que yo me pueda relacionar. Yo necesito el nombre de una persona para llamar e invitarlo a tomar un café y hacer una acción de comunicación. Entonces, el mapa de públicos es exhaustivo y nominal. Villafañe propone dimensiones, variables, para poder analizar a los públicos y armar un mapeo clasificatorio. Pero es un poco más extenso. Esta clasificación que podemos hacer, la podemos hacer según Villafañe, según Grunig. Hay un montón de autores y un montón de maneras de clasificar públicos. Una manera es según la relación que tengan con la organización. Es decir, la clasificación básica es público interno o público externo. Otra manera es según el nivel de influencia que tenga, ¿sí? Y ahí tenemos primarios, secundarios o marginales. Y después es según el nivel de actividad que tenga, es decir, qué es lo que hacen esos públicos respecto de la organización. Y entonces ahí tenemos un público latente, que son los que tienen un problema pero todavía no lo reconocieron, un público consciente o informado, que son aquellos que sí reconocen el problema, un público activo, que es el que reconoce el problema y además actúa al respecto, y después está el no público. Y podríamos decir, bueno, ¿por qué tengo que clasificar al no público? Porque quizás hay públicos que hoy no son mi público, pero quizás en otra circunstancia, en otro contexto, quizás sí lo sea y no tengo que dejar de tenerlo presente. Hoy no es un público, pero quizás mañana puede llegar a serlo. Entonces este mapeo y clasificación tiene que ser lo más exhaustiva posible. En conclusión, las relaciones públicas no trabajan para un público general, no existe el público general para las relaciones públicas, sino que tenemos muchos públicos a los cuales tenemos que identificar qué necesidades tienen, cuáles son sus intereses y tener un enfoque para cada uno de ellos. Los públicos no son estáticos, sino que van mutando y van intercambiando dependiendo del contexto. Estas clasificaciones y segmentaciones, cuanto más precisas,
mucho mejor va a ser la comunicación y mucho más efectiva va a ser el plan que hagamos para comunicarnos con ellos y relacionarnos con ellos en función de los objetivos que tenga cada organización también. Y las tácticas tradicionales van a ser en función de cada público, pero a estas se les van a sumar las digitales y que también se siguen ampliando con el correr del tiempo. Nosotros tenemos que tratar de identificar cuáles son las tácticas específicas para cada público para ser lo más eficientes posible. Nos vemos en el próximo video.